Décimo discurso. Los refugiados de la violencia. Laredo, Texas, 28 de marzo de 2017. La historia de Laredo es fascinante. Se trata de la ciudad más mexicana de Estados Unidos. Laredo se fundó desde la época colonial. Es tan antigua como El Paso y San Antonio. Antes de que llegaran colonos anglosajones, estas tierras de Texas se encontraban pobladas por rancheros inmigrantes de origen mexicano. Al igual que en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, predominaban las familias de apellido Garza, González, Salinas, Benavides, Cadena, Treviño, Elizondo, Longoria, Rodríguez, Martínez, Hinojosa, entre otras. Luego de la invasión estadounidense y del despojo de más de la mitad de nuestro territorio, aquí, en Laredo, se registró uno de los episodios más conmovedores de la historia de México. Por el Gran Zarpazo y por los tratados impuestos, en 1848 la frontera dejó de ser el río Nueces, más al norte, y se movió hacia el sur, hasta el río Bravo. De modo que Laredo, ubicado de este lado del río, pasó a formar parte de Estados Unidos. Sin embargo, los pobladores de Laredo se rebelaron porque querían seguir perteneciendo a México. Como parte de su resistencia, la población de esta ciudad convocó a un plebiscito, el cual ganaron con amplia mayoría los que se negaban a cambiar de nacionalidad. Seguramente esgrimían lo que ahora dice el corrido de los Tigres del Norte: yo no crucé la frontera me cruzó. Pero Estados Unidos no reconoció los resultados de la consulta, y para defender su libertad y su nacionalidad, 17 familias de Laredo decidieron trasladarse a vivir al otro lado del río Bravo para fundar Nuevo Laredo, México. Se cuenta que se llevaron hasta a sus muertos. Lo cierto es que los lazos familiares y de amistad continuaron intactos entre los pobladores de ambos lados del río Bravo. Durante mucho tiempo la frontera fue imaginaria, inexistente. Es más, en 1858, Ramón Guerra, gobernador de Tamaulipas, emitió el primer decreto para convertir toda la franja fronteriza del lado mexicano en zona franca o libre de pago de impuestos. Con el paso del tiempo, Laredo siguió siendo la casa de los mexicanos. Esta ciudad que nos resultaba tan próxima y tan propia se convirtió en refugio de revolucionarios mexicanos. En los tiempos del Porfiriato, según el historiador José Valadez, Laredo era un hervidero de los enemigos del régimen porfirista. Aquí estaba refugiado el doctor Ignacio Martínez, que publicaba el periódico El Mundo, hasta que pistoleros de Porfirio Díaz y Bernardo Reyes lo asesinaron frente a la estación de ferrocarril Texas-Mexican. Aquí llegó perseguido por la dictadura porfirista otro periodista ejemplar, Paulino Martínez. En esta zona se organizó la guerrilla de Catarino Garza Rodríguez, quien convocó a tomar las armas 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Por aquí entraron a Estados Unidos los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga, Santiago de la Hoz y Juan Saravia para publicar el periódico Regeneración. Por aquí pasó Madero cuando salió de la cárcel de San Luis Potosí para reunirse con sus seguidores en San Antonio y organizar desde este lado de la frontera la Revolución Mexicana. En fin, Laredo ha sido la ciudad de los encuentros y siempre ha existido tolerancia y protección para luchadores sociales, periodistas y políticos opositores. Por eso estamos seguros de que aquí impactará muy poco la estrategia política de Donald Trump contra migrantes y mexicanos. De todas maneras, por la solidaridad histórica de esta ciudad, quisimos terminar aquí la primera gira de apoyo a nuestros connacionales. En 2 meses, sin dejar de recorrer los pueblos de México, visitamos Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, Washington, San Francisco y, ahora, Laredo. Aquí queremos abordar los lamentables casos de quienes han debido refugiarse en Estados Unidos por la violencia desatada en nuestro país. Se puede probar que desde hace 30 años, cuando comenzó a aplicarse la llamada política neoliberal, léase privatizaciones, abandono del campo, estancamiento económico, desempleo, desatención a los jóvenes, aumento de la desigualdad y predominio de la corrupción, se originó la actual crisis de inseguridad y violencia. Esta política caracterizada por el saqueo y el pillaje solo ha dejado 3 alternativas a millones de mexicanos: sobrevivir en la economía informal, emigrar a Estados Unidos o tomar el camino de las conductas antisociales.
La mayoría optó por buscar un medio de vida honesto, pero fueron cientos de miles, sobre todo jóvenes, los que no tuvieron más alternativa que ingresar a alguna de las modalidades de la criminalidad. Ese es el origen de la crisis de inseguridad y de violencia que ahora padece el país. Con un Estado que se desentendía de sus obligaciones para con la población, los grupos criminales tomaron el control de grandes zonas del territorio nacional, adquirieron un enorme poder económico y llevaron el terror, la extorsión y la muerte. Se inició de esa forma una nueva oleada de refugiados. Ya no solo se exiliaron en Estados Unidos los que buscaban mitigar el hambre y la pobreza, sino también las víctimas del miedo y el terror. En el norte del país, pueblos enteros se vaciaron de habitantes ante el desamparo total frente a la delincuencia. Muchos han tenido que huir porque no tuvieron otra forma de negarse a ser reclutados por los cárteles. Otros se vieron obligados a escapar después de perder a uno o varios miembros de la familia por la violencia delictiva. En diversos estados, el simple hecho de presentar una denuncia o de enemistarse con un delincuente son motivos suficientes para tener que abandonar el sitio de residencia. El número de refugiados por la inseguridad ha crecido como nunca en el periodo neoliberal. No es fácil encontrar cifras confiables porque las autoridades son renuentes a abordar el asunto de los desplazados y porque en muchos casos estos no denuncian su situación por temor a represalias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, en mayo del año pasado, que tenía registrados 35.344 casos, de los que 60% correspondía a Tamaulipas. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, afirmó que, entre 2009 y 2014, al menos 236.800 personas huyeron de sus hogares debido a la amenaza de la inseguridad. Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, ha dicho que hay al menos 281.000 habitantes en esa situación. Según un informe de la Coalición Pro Defensa del Migrante, entre 2013 y 2016 el refugio Madre Asunta, en Tijuana, recibió a 1.106 mujeres que trataban de conseguir asilo en Estados Unidos porque sus vidas peligraban en sus lugares de origen o de residencia en México. Un estudio de la Universidad de Siracusa, Nueva York, afirma que entre 2005 y 2010 las autoridades estadounidenses recibieron unas 2.400 peticiones de asilo de mexicanos, y que en el quinquenio siguiente, 2011-2016, el número de esas peticiones saltó a 12.000. Pero solo una pequeña parte de quienes se refugian en este país de la violencia y la inseguridad que padece México acuden a pedir asilo formal, de modo que el número total debe de ser mucho mayor. En fin, es evidente que la declaración de guerra de Calderón a la delincuencia, y su decisión absurda y criminal de recurrir al uso indiscriminado de la fuerza militar, empeoraron la situación e incrementaron la violencia, la inseguridad y la zozobra. Es claro, también, que el actual gobierno ha sido incapaz de tomar distancia de esa política contraproducente y estúpida. Los resultados de esa estrategia fallida son conmovedores. En 10 años de Calderón a la fecha, han sido asesinados 210.000 seres humanos y suman más de 1 millón las víctimas de la violencia. Indigna que los gobiernos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. Y, como es obvio, tampoco les importa atender las causas del problema. Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria, pretenden resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego y con la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Por eso sostenemos que la solución a la violencia y la inseguridad que padece nuestro país debe construirse sobre 2 ejes. El combate a la corrupción desde los niveles más altos y el cumplimiento efectivo de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte y a la cultura. Si el gobierno sigue apostando a la fuerza, en vez de erradicar la violencia, va a seguir multiplicándola. En lugar de destinar presupuestos cada vez mayores a la compra de armamento, debemos destinar esos recursos a la generación de empleos, a la construcción de centros de educación superior y la promoción del bienestar. Solo de esta forma será posible atacar el problema de raíz y lograr un país seguro y pacífico. Solo así podremos restaurar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
Así como es justo y necesario garantizar en México el derecho al trabajo y al bienestar, debemos ofrecer la posibilidad de retorno a quienes han debido escapar de la confrontación armada, la ilegalidad y la delincuencia. Debemos asegurarnos de que nadie se vea obligado a migrar de su sitio de residencia porque su vida está en peligro. Es para mí un motivo de orgullo que nos acompañe Elena Poniatowska, la mejor escritora de México, no solamente por su talento literario, sino por su inmensa bondad y profundo amor al pueblo. Termino diciéndoles que, a pesar de los pesares, en México hay un movimiento de mujeres y hombres libres que más temprano que tarde haremos realidad los sueños de justicia, dignidad, libertad, fraternidad, democracia y soberanía. Epílogo. Los migrantes, motor de crecimiento de un país, por Elena Poniatowska. A los mexicanos se nos cayó la cara de vergüenza cuando el expresidente Vicente Fox declaró en los años 80 que era motivo de orgullo que las remesas de nuestros migrantes enviadas de Estados Unidos fueran la segunda fuente de ingresos en nuestro país. Lo que muchos consideramos un fracaso, para él era motivo de regocijo. Si hubiese trabajo en México, nadie se habría ido. Si los funcionarios del gobierno no confundieran el servicio público con un medio para su enriquecimiento personal, los mexicanos más pobres no tendrían que irse. Si la corrupción no se hubiera tragado a los sucesivos gobiernos, por lo menos la canasta básica estaría al alcance de todos. Si en México el salario mínimo fuera el mismo que el de Estados Unidos, $7.25 por hora, nadie tendría que irse. El mal gobierno considera que un sueldo mínimo de $4 por día, 80 pesos, es aceptable en México, lo cual es una enorme vergüenza. No sucede en ningún país del mundo excepto en África, cuyas hambrunas han espantado al mundo entero. Ojalá y todos leyéramos El hambre, del gran Martín Caparrós. Es asombroso pensar que los ministros de la Suprema Corte de la Nación olviden el artículo 123 constitucional, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Qué trabajo digno se paga con $4 al día? El ministro presidente de nuestra Suprema Corte Mexicana recibe al mes 650,000 pesos, lo cual, dividido en 30 días, representa 21,000 pesos diarios. Otros ministros reciben 500,000 pesos, o sea, $500,000 al mes y 17,000 al día, además de las prestaciones habituales que gozan todos los funcionarios mexicanos. Los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Luis Echeverría reciben una pensión de 205,112 pesos. Las viudas de presidente reciben una pensión de 101,718 pesos durante el primer año, que va disminuyendo un 10% cada año hasta recibir solo la mitad de la cantidad inicial. Además, cada expresidente puede heredar su pensión a dos cónyuges. La primera recibe 101,718, y la segunda, 81,494 por año. Felipe Calderón conserva la escolta del Estado Mayor Presidencial para él y su familia, y todos vimos con asombro cómo se levantaban las mansiones de la Colina del Perro de José López Portillo. El fenómeno de la migración de México se inició hace más de medio siglo. Todos migramos en busca de mejores condiciones de vida. De la Patagonia a Alaska han subido miles de familias que anhelan encontrar la tierra prometida. Alguna vez, viajeros venidos de Europa y América del Sur consideraron que México era un paraíso. Un campesino de Tijuana, don Crispín, me contó que hace 150 años, su abuelo, su padre y él se mantuvieron bien de cuidar jardines en San Diego, y que para él, ir y venir entre los dos países era cosa de minutos. ¿Y qué frontera ni qué frontera? Sembrábamos, podábamos el pasto de los jardines del otro lado, arreglábamos rosales y ya para las 6 de la tarde estábamos en mi casa que en la suya. Todos íbamos y veníamos como Pedro por su casa. Los 72 inmigrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, México, en agosto de 2010, que provenían de Centro y Sudamérica, son un ejemplo reciente de la suerte que corren los indocumentados. Cuerpos de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños, mexicanos fueron apilados y encontrados a la intemperie. Sabemos ahora que los zetas fueron los asesinos. A costa de su vida, los latinoamericanos siguen abandonando su país y subiendo a pie o en tren, y ahora en lancha, a Estados Unidos, expuestos a bandas criminales que, en el norte de México y en la frontera, pretenden reclutarlos para el crimen organizado. El Tren La Bestia ilustró mejor que cualquier otro fenómeno el racismo, el desprecio, el abandono de los países con menos recursos o menos presencia en el concierto de las naciones. Ahora el tren se convirtió en embarcación, los migrantes remontan en lancha el Usumacinta y atraviesan la selva Lacandona para llegar a Tenosique, Tabasco. En Tenosique suben al tren para llegar a Coatzacoalcos y así alcanzar la frontera.
Claro, caben menos que en el tren, 15 o 20 a lo sumo, y corren también grandes riesgos, no tanto el de acabar mutilados, sino el de morir ahogados porque también los polleros cobran bien y los tratan como mercancía humana. Es inmensa la tragedia de quienes intentan llegar al paraíso de Estados Unidos. El padre Alejandro Solalinde, nuestro candidato al Premio Nobel de la Paz, dice que lo que más preocupa a nuestros sucesivos gobiernos no es la suerte de los migrantes, sino la suspensión de las remesas. Zacatecas, entre otros estados, vive íntegramente de las remesas de sus migrantes. Si cesaran, todo el estado, uno de los más bellos de la República Mexicana, se paralizaría. Como lo dice Jack Rogozinski, los inmigrantes están cada vez más capacitados para competir en la economía mundial porque son los primeros en luchar por salir adelante. Una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Hoy, el nuevo presidente de Estados Unidos pretende levantar un muro entre su país y el nuestro. Ya 3.185 kilómetros de frontera, una de las fronteras más largas del mundo, habían sido cercados en varios tramos con un muro levantado por Estados Unidos, y el que intentara saltarlo lo hacía a riesgo de su vida. El 24 de marzo de 2017 los noticieros nos anunciaron que Trump no pudo anular el Obamacare, el sistema de salud para todos que impulsó Barack Obama. Es muy posible que sufra de nuevo una humillante derrota política cuando le sea negada la construcción de su famoso muro. Tal vez nuestros hijos y nietos puedan visitarlo como los viajeros del mundo entero visitan la muralla china, una reliquia cultural del continente asiático. Así como Estados Unidos, México es un país amigo de migrantes y de opositores de conciencia. Lázaro Cárdenas así lo quiso y recibió a los republicanos de la Guerra Civil de España en 1939. Antes le había abierto los brazos a Trotsky y a Natalia, y ahora sus nietos y bisnietos se han convertido en México en grandes médicos, poetas, historiadores. Esteban Volkov, su nieto, quien padeció los 2 asaltos a la casa en la avenida Río Churubusco, hoy dirige el Museo Casa de León Trotsky en Coyoacán, en la misma casa en la que sus abuelos lo protegieron de los tiros de los atentados, al aventarlo pecho a tierra. Su bisnieta, la doctora Patricia Volkov Fernández, una verdadera eminencia, es jefa del Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Cancerología. Su hermana Verónica es una gran poeta, la que mejor ha escrito sobre la obra de Francisco Toledo. Lo mismo pasa con los hijos de Mariana Franco y los de sus hermanos que dieron a luz a médicos reconocidos, como el ex jefe de salubridad Julio Franco. Así, muchos mexicanos tienen apellidos asiáticos, como el del Dr. Kumate, o húngaros, como el de Frida Kahlo. Franceses, irlandeses, checos, rumanos, hasta el de origen alemán de Enrique Graue Wieches, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el del actual director del Instituto Nacional de la Nutrición, el excelente médico David Kersenovich, hijo de Jacobo y Flora, oriundos de Europa Oriental. Sí, don Crispín, se dolería al saber que ya no es bienvenido. Para él jamás existió el miedo y la persecución en la frontera, pero sus hijos y sus nietos y bisnietos saben cuál es el significado de la muerte, porque en 2012 hubo 777 muertos, 652 por insolación, persecuciones e incluso balazos de la Border Patrol, patrulla fronteriza, y en años sucesivos los mexicanos más pobres no solo han muerto a la mitad del río, sino que en 2015 fueron 240 y 319 en 2016 por las mismas causas, aunque no se sabe exactamente la fecha en que murieron porque entre ellos hay muchos desaparecidos. Según datos oficiales, en 2016 Estados Unidos deportó a 147.000 migrantes. Estados Unidos es el país que más migrantes recibe. En 2010 fueron 43 millones legales y 10 millones ilegales. A Estados Unidos le sigue Rusia y luego Alemania. En 2016 la población indocumentada fue de 11 millones. Finalmente, quisiera decirles que los miles de mexicanos que repetimos desde hace ya 12 años, es un honor estar con Obrador, seguiremos haciéndolo porque queremos seguir vivos y porque deseamos que todos los mexicanos se vayan a dormir habiendo comido más o menos lo mismo. Si AMLO logra cerrar la brecha entre ricos y pobres, será un gran presidente. Nada es tan importante en nuestro país como despertar las conciencias a través del amor, la educación, la salud y, sobre todo, a través de lo que propone nuestro PG, Andrés Manuel López Obrador, quien al decir primero los pobres abarca no solo a los mexicanos, sino a todos los que atraviesan México, a todos los migrantes cuya vida ha peligrado al tratar de encaramarse a la bestia y ahora al navegar por el Usumacinta sin ahogarse.